Del libro Cuentos de Malvinas y otras guerras, de Gustavo Robert, no estaba muerto. La bomba cruzó el casco completo de la fragata Ardent y explotó en el agua. Fue como atravesar un papel. «Carajo, no le hizo nada», le informó por radio el capitán Filippini al líder de la formación, Mayor Gramajo, que acababa de lanzarla. «Los Navies tenían razón, teníamos que usar espoleta de contacto, no de tiempo. Haga lo que pueda, Filippini, suerte», contestó el jefe haciendo un escape milagroso, tonel mediante entre el fuego de la artillería antiaérea de la flota inglesa que estaba fondeada en el estrecho de San Carlos. El capitán Ricardo Filippini apuntó al siguiente destructor y descargó todo el armamento de su Mirage. Intentó salir indemne del ataque, pero sintió los impactos sobre un plano de su avión y notó que la turbina quemaba mal. Dejando una imperceptible estela de humo y combustible, la aeronave trepó casi rozando los cerros con la panza. Buscó dirigirse a Puerto Argentino haciendo un rodeo por la derecha sobre Isla Gran Malvina para entrar por el noroeste al puerto, cruzando la boca norte del estrecho. No fue mucho lo que duró la ilusión. Con una densa capa de nubes debajo, el avión detuvo su motor y empezó un veloz descenso. No quedaba otra que eyectar. Luego de la presión recibida en las vértebras cervicales, sintió el impacto del viento helado en la cara. Los cartuchos del asiento eyectable lo habían expulsado del avión, al que vio desaparecer debajo de él atravesando la capa de nubes. Se abrió el paracaídas y el sol le dio cierta sensación de placer. Caía desde mucha altura y mientras miraba hacia abajo se preguntó si detrás de esa alfombra blanca que debía cruzar habría mar o tierra. Se dijo a sí mismo: bueno, Ricardo, por lo menos no te agujerearon en el Mirage. Repentinamente una sensación de fría humedad invadió todo su cuerpo. El sol desapareció y se encontró en medio de la niebla. Segundos después, cubierta por un cielo gris, vio bajo sus pies la línea costera. A medida que se acercaba a tierra, la velocidad de caída le parecía mayor. Tocó el suelo violentamente, quedando con un pie en la arena y otro en el agua. La diferente consistencia de la arena mojada y la seca le torció un tobillo luxándoselo. El revolcón lo tiró de lado y medio cuerpo tomó contacto con el agua. Era lo que le faltaba. Perdido en vaya a saber qué lugar de la isla Gran Malvinas. Rengo, medio cuerpo empapado y sin equipo de supervivencia. Solo la pistola de con un cargador, un puñal, la brújula de bolsillo y un encendedor cricket. Linda situación. Desplegó el paracaídas sobre la playa sujetándolo con piedras y con otras formó una flecha señalando que se internaría en la isla. En una de esas algún helicóptero vendría a buscarlo y él le daba una señal de que estaba vivo y para dónde había ido. Si bien las reglas de supervivencia indican quedarse junto a la aeronave siniestrada para ser encontrado con mayor facilidad, su Mirage ya estaba en el fondo del Atlántico y él no se iba a quedar allí esperando su rescate. Caminó rengueando durante varias horas. La geografía malvinense solo le mostraba turberas, gaviotas, cerros bajos y entre algunos afloramientos rocosos mucho helecho serrucho. Pensar que en la florería lo venden en maceta y aquí crece como yuyo, reflexionó. Automáticamente le vino a la memoria la finca de su abuelo, don Batista Filippini, viñatero llegado a San Juan desde su Toscana natal. Su abuela, doña Francesca, tenía muchas plantas de helecho en su patio a las que cuidaba como a sus hijas. El clima sanjuanino, terriblemente seco y caluroso en verano, demandaba mucho trabajo a la nona para mantener su jardín. ¿Por qué mierda no me hice bodeguero?, rezongó. Seguramente Ricardo no estaría en esta situación tan adversa como esa, pero su vocación desde pequeño había sido volar. Tal vez se la despertó un libro leído en su infancia sobre la vida de Jorge Newbery. Fue inevitable recordarlo mientras caminaba rengueando. Lindo atorrante, pensar que se mató por quedar bien con unas minas, se dijo. La tarde comenzó a caer y el frío a sentirse más intenso. Subió una loma para ver qué había en la lejanía y distinguió un techo plateado. Hacia allá se dirigió. Llegó casi con la noche. Era un galpón de esquila donde tuvo la suerte de encontrar algo de paja seca y unos pellones. Esos cueros de oveja eran una verdadera bendición.
Encendió un fueguito, se tapó con ellos y cayó en un profundo sueño a pesar de que tenía el tobillo hinchado y muy dolorido. Soñó con su madre, muerta hacía 1 año por un cáncer de útero. Ella le decía: pelea, hijo, pelea por tu bandera. Porque tu bandera soy yo, es tu padre, son tus hermanos. Y si tenés que morir, yo lo sabré entender. Un ruido lo despertó sobresaltado. Se había levantado viento y una chapa media suelta del techo se dobló y golpeó contra el tirante. A través del agujero vio un cielo increíblemente estrellado. Mañana habrá sol, pensó antes de caer nuevamente en sueños. Efectivamente, el sol matutino se coló por un tragaluz y lo encandiló. Tenía mucha hambre. Qué bien le hubiera venido la leche caliente y la pasta frola que la nona le hacía. La imagen de doña Francesca lo asaltó. Bajando de la Coupé Ford modelo 47 de su abuelo con la torta envuelta en papel madera y atada con hilos y sal. Era la acostumbrada visita a los nietos en su casa de la ciudad de San Juan cada 15 días. Salió del galpón y consultó su brújula para orientarse. Recordaba haber visto en la carta de navegación un camino que tendría que estar hacia el sudoeste, de donde él estaba, y si había un camino, habría civilización. Hacia allí se encaminó, avanzando cada vez más dolorido. Luego de unas horas de marcha, trató de pensar en algo para no caer en la desesperación. Casi un día sin un rastro alguno de presencia humana, más que el galpón donde había pernoctado. Se encontró nuevamente en la finca del abuelo. Los viñedos de Bonarda lo rodeaban imaginariamente. El color bien tinto del vino hecho en la cava familiar, con ese sabor que tenía reminiscencia de los de antaño. A veces, a pesar de no tener garnacha, don Batista calentaba el mosto y sacaba un vino fuerte, con más cuerpo y alcohol que los otros. Una especie de carlón casero con el que se agarró su primera borrachera a los 16 años. Randolph corría feliz acorralando a cada animal que intentaba salir de la majada. Era el más viejo y experimentado de todos los pastores con que él contaba. Los ladridos de los 4 perros agregados al balido de sus ovejas sonaban como música en los oídos de Howard. Sumaban 348 ovinos a los que debía marcar. Era un día ideal para hacer la tarea. Después de un almuerzo frugal se encontraba en plena faena mientras miraba su reloj para ver cuánto tiempo le quedaba antes del 5 o'clock tea, porque en Malvinas, según decían ellos, eran más británicos que los británicos. Ya iba imaginando el olor de los scones, del pan de centeno y la mermelada de grosela con que su esposa Wendy lo esperaría al llegar a casa. Sobre un alazán bastante rústico, con la clásica montura de tipo inglesa, arreaba parte de su capital en lana y carne, hacia un corral donde seleccionaría cada tanda, previa a la marca. Morgan, su hijo, adolescente, lo ayudaba en la tarea. Le indicó que se alejara hasta unas colinas cercanas para ver si quedaban más animales en la zona. El jovencito obedeció a su padre y al galope corto subió a la cima de las mismas. Así como llegó, dio media vuelta a su caballo y lo castigó. El overo Bayo venía al galope tendido y antes de detenerlo frente a su padre dijo agitado: «Papá, hay un hombre caminando a través del campo». Ante la noticia de que un hombre venía caminando, Howard clavó los talones en los costados del alazán, pero al llegar a las colinas disminuyó su marcha. El hombre le hacía señas con los brazos. Caminaba con dificultad gritando algo que no podía oír bien por el viento. Se acercó con cautela y preguntó: «¿Quién es usted?». Era evidente que se trataba de un piloto, Argy. «Mi nombre es Ricardo Filippini. Soy capitán de la Fuerza Aérea Argentina», dijo en inglés con un cómico acento sanjuanino. «Por favor, el arma», contestó el ganadero señalando la pistolera de Ricardo. Este la sacó, extrajo el cargador y tiró el del cerrojo hacia atrás para mostrar que no tenía proyectiles. «Las balas», pidió Howard y estiró su brazo para tomar las balas. «¿Usted sabe cabalgar?», preguntó en inglés, mientras le indicaba que se trataba del caballo. A paso lento se acercaron a la majada y ordenó a Morgan traer otro animal ensillado. El chico cumplió la tarea a una velocidad increíble.
Antes de volver, buscó el revólver de su padre y se lo puso en la cintura. Le preocupaba lo que podría pasarle mientras estaba solo con el enemigo. Afortunadamente, todo estaba bien al llegar. Ambos conversaban algo tensos. El argentino hablaba un inglés con un raro acento, bastante elemental pero comprensible. Eso no dejó de sorprenderlo. Los tres jinetes hicieron los pocos kilómetros que los separaban del hogar al paso, mientras los perros pastores se divertían cumpliendo su trabajo. El muchacho encerró las ovejas y su padre entró primero a la casa gritando: «Querida, traigo un invitado», para anunciarlo. Wendy no pudo disimular su sorpresa. Casi se le cae la bandeja con la tetera, la leche, el azúcar, la mermelada y los scones. «Howard, ¿qué hace el Archie acá?», preguntó a su marido. Visiblemente molesta, quería saber qué hacía un argentino allí. El esposo la calmó y le explicó la situación. El hombre estaba accidentado y había sido derribado el día anterior. La sola mención de un accidente despertó la bondad que todo ser humano tiene adentro. Le indicó el lugar del baño, trajo ropa limpia para que Ricardo se pusiera, luego de una ducha y un pote de crema calmante para que frotase en el tobillo luxado. La sensación de hogar invadió al piloto. Si bien los olores no eran similares a los de la finca de los nonos, la calidez era la misma. Mientras disfrutaba del agua caliente pensó: «¿Qué mierda que es la guerra? Esta gente me trata como si fuera mi familia». Wendy se apresuró a pelar unas papas y agregar un poco más de carne de cordero al estofado que pensaba hacer para la noche, pues aunque no acostumbraban cenar muy pesado, este hombre debería estar hambriento. Una vez salido del baño, Howard le convidó con el té. La esposa estaba trabajando en la cocina y el muchacho, entusiasmado con la inesperada visita, se sentó a escuchar la conversación. El ganadero le explicó a Ricardo que estaban a muchos kilómetros de la capital de las islas y que recién en 4 días tenía planeado cruzar el estrecho. Le preguntó si deseaba que se comunicara por radio que había sobrevivido, a lo que el piloto se negó sin dar explicaciones. Era muy peligroso que se supiera su paradero, ya que las tropas inglesas podrían ir en su captura para interrogarlo. El interior de la casa no sorprendió al sanjuanino. Comedor muy acogedor, salamandra donde quemaban turba, muebles macizos de madera oscura, mantel de hilo bordado, alfombras, cortinas con volados, imágenes de Inglaterra hechas casi todas por un mismo pintor, y la taxidermia de una hermosa trucha arcoíris que colgaba en la pared. Algo le llamó la atención: un marco con vidrio que exponía una docena de estampillas inglesas sumamente raras con matasellos de la Falkland, la India, Sudáfrica, Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Comentó al anfitrión que él también era filatelista. Howard le indicó que quien amaba los sellos postales era Wendy. Ella asomó su cabeza por la puerta de la cocina y le regaló una sonrisa. Ya se había roto el hielo. Mientras disfrutaban del sabroso estofado, la charla fue muy amena. Morgan fusiló a Ricardo con preguntas sobre Argentina. Para él, a pesar de estar más cerca que de Inglaterra, era una especie de interrogante que quería dilucidar y del que en el colegio se hablaba prácticamente nada. Los cuadros estaban firmados como HW. «Qué lindas tintas», comentó en voz baja el argentino. El dueño de casa preguntó qué había dicho, y al serle traducido el comentario, el pecho de Howard se hinchó. Eran sus pinturas. Otra coincidencia más, era sorprendente. Ricardo era un gran aficionado a la pintura y cuando su tiempo se lo permitía, también intentaba esbozar algún cuadrito. Aunque reconocía no tener mucho talento creativo, era un aceptable paisajista, pero fundamentalmente un buen conocedor del arte. La charla se prolongó hasta las 10. Morgan y el capitán compartieron dormitorio, y si bien el chico trató de seguir la conversación, este cayó en la cama agotado y no tardó más de 3 minutos en dormirse. La familia Filippini estaba desolada. Griselda, la esposa de Ricardo, no sabía cómo explicarle a Franquito, su hijo de 5 años, que su papá nunca más volvería. Sus suegros habían volado desde San Juan para acompañarla en ese terrible momento. Ambas mujeres lloraban con desconsuelo. Los hombres no. Franquito porque no entendía lo que ocurría. Manuel porque no podía expresar el inmenso dolor que lo embargaba.
Hubiera querido hacerlo a gritos, pero no le salían las lágrimas. Sentía algo que lo ahorcaba con fuerza y no lo dejaba decir palabra. El dolor por la muerte de un hijo es imposible de describir, aunque éste haya caído como un héroe. Trató de consolarse a sí mismo pensando, por lo menos cumplió con su vocación. En el casino de oficiales de la base de Comodoro Rivadavia se reunieron los pilotos en solemne ceremonia alrededor de la mesa. Unos con uniforme diario, otros con buzo de vuelo, todos con gesto adusto que dejaba traslucir el pesar. El mayor José Luis Gramajo pidió permiso al vicecomodoro que presidía la comida, separó copa de vino en mano y dijo: «Caballeros, brindo por Ricardo Filippini, gran piloto, buen soldado y mejor amigo. Capitán Filippini, ya nos encontraremos volando otra vez en el cielo». Por él. Levantó su brazo y todos respondieron por él. Entretanto, el sanjuanino le mostraba caña y reel en mano a Howard cómo era su técnica personal para arrojar la mosca, en un chorrillo donde las truchas iban a desovar en primavera. Los pescadores no paraban de charlar. Mientras tanto, Wendy cocinaba una tarta de brócoli. Fueron 4 días como vividos en el hogar de unos parientes. En la mañana del quinto, antes de embarcar la pilotina que los White tenían en un pequeño amarradero, el hacendado preguntó si prefería que lo llevase con los ingleses o con los argentinos, ya que los kelpers se movían sin ningún tipo de restricciones. El piloto le echó una mirada evidenciando la obviedad de la respuesta. Howard soltó amarras y puso proa al puerto argentino. Las horas de navegación transcurrieron casi en total silencio. Cada uno de los 2 hombres, ensimismados en sus reflexiones, entraron a la bahía. Atracaron en un pequeño muelle frente al almacén de la Falkland Island Company, donde Howard debía comprar provisiones que Wendy le había encargado. Pisaron tierra y el inglés le tendió su mano. Ricardo no la tomó. Lo miró a los ojos y lo estrechó en un abrazo. «Gracias por todo. Nunca los voy a olvidar», dijo agradeciéndole. La tanza se tensó de golpe y empezó a moverse de un lado al otro, cortando el agua turbia detrás de la lancha. Tiraba de la caña apoyada en la cintura y recogía el hilo con el reel cada vez que la bajaba. «Dale, Howard, que lo tenés». Morgan filmaba entre gritos y risas de Wendy y Griselda. Franquito, ya con 10 años, controlaba su caña esperando lograr un trofeo similar. El Dorado dio un salto mostrándose majestuoso bajo el sol del Paraná. Los White y los Filippini estaban felices, porque 5 años atrás Ricardo no estaba muerto, estaba de parranda, como dice la rumba.